Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la Escuela de Inversión, Educación Financiera para Gente Corriente. Mi nombre es Juan Aro, soy formador conferenciante. Ahora me presentaré, pero sobre todo quiero hablarte de una película y de dos historias reales sobre la ambición en las inversiones. Bueno, primero empezamos con una frase de este gran Donald Trump, ¿no? Que, bueno, sí, ahora está en todos los medios de comunicación, recientemente elegido presidente de los Estados Unidos, pero bueno, para mí fue un mentor, lo ha sido y lo seguirá siendo, un gran profesor mío, porque lo descubrí en un libro en los años finales de los años 80 que se llama El arte de la negociación, un libro que, bueno, ahora ha vuelto a salir a la luz en base a esta nueva figura, ¿no?, que es Donald Trump. Y bueno, como te digo, a mí me enseñó mucho. Yo en aquella época no sabía que luego me iban a atrapar los inmuebles, me iba a dedicar a invertir en ellos y sobre todo a enseñar, ¿no?, a enseñar cómo comprar, cómo vender inmuebles, tanto en mis cursos, conferencias, como entrenador personal de gente que me contrata para enseñarle todo esto. Y bueno, mira qué frase más interesante. Soy un firme creyente en pedir a todos una opinión antes de tomar una decisión. Pregunto hasta que empiezo a tener una intuición sobre algo. Y ahí es cuando tomo una decisión. Fabuloso, porque los que nos dedicamos, como digo, al mundo de las inversiones, es cierto, ¿no? Qué importante es preguntar hasta tener una idea bien formada, y ahí la intuición es la que te dice adelante o atrás, ¿no? Y esta es una decisión, una frase muy importante, el hecho de tomar decisiones, el hecho de preguntar, el hecho de empezar a tener intuiciones si te quieres dedicar a este mundo de las inversiones, en este caso de los inmuebles. Pero esto es válido para cualquier tipo de inversión. Bueno, lo primero, darte las gracias, como no, porque eres una persona inquieta, una persona como yo, que le gusta el conocimiento, que le gusta aprender, que le gusta apalancarse en los demás. Por lo tanto, mi más sincera felicitación por ver este vídeo. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién es Juan Aro, el que te habla? Bueno, pues básicamente aquí tienes un poquito mi perfil. Me dedico a la formación, soy conferenciante y formador desde el año 1993, inversor en inmuebles, empresario desde el año 96-97, he fundado distintas compañías, me gusta la bolsa, me apasiona el baloncesto, he sido jugador, árbitro y entrenador, y bueno, tengo dos hijos maravillosos, Sara Aro y Daniel Aro, y como no, creo en las posibilidades ilimitadas del ser humano por encima de todo. ¿Dónde tienen más información sobre mí? En mi blog, www.juanaro.com. Y bueno, vamos con la película, ¿no? El título de este vídeo, una película y dos historias reales, y tiene que ver esta película con ¿qué? Con el hecho de la última apuesta, ¿no? Estos dos protagonistas que se encuentran por azar en una partida de cartas, empiezan a intimar y deciden recorrer pues las distintas poblaciones, los distintos pueblos, provincias de Estados Unidos, intentando buscar fortuna, ¿no? Y todos aquellos que nos dedicamos a la inversión, la verdad que nos chocan estas películas, ¿no? Y esta se asemeja un poco a la gran también obra maestra para mí, El Buscavidas, ¿no? Una película fantástica. ¿Y por qué? Porque tiene mucho de psicología, de lo que son las emociones, de hasta qué punto la gente quiere ganar auténticas fortunas. Y bueno, en este caso, de estos dos jugadores, pues uno de ellos al otro le dice, mira lo que le pasó a una de las personas, a un conocido mío. Resulta que tenía un montón le gustaba mucho el juego, se endeudó con muchas personas y ya, bueno, pues cuando prácticamente estaba todo perdido, pidió a otra persona $60 y empezó a jugar y ganó $6.000 en una única apuesta. Justo cuando ya tenía dinero para pagar a todas aquellas personas a las que debía dinero, le podía sobrar hasta bastante dinero para él, en lugar de retirarse, ¿sabes lo que le hizo? ¿Sabes lo que hizo? Y eso es lo que le pregunta al otro protagonista. Dice, muy sencillo, lo apostó a doble o nada. ¿Qué ocurrió? Que terminó perdiendo absolutamente todo. ¿Y sabes lo que dijo cuando yo le pregunté, pero oye, ¿qué has hecho? Dice, no pasa nada, eran solamente $60. Figúrate qué lectura hizo. Eran solamente $60. Qué curioso. Cuando de repente tenía en la mesa que ya había ganado 6.000. ¿Y qué es lo que hizo? Doble o nada. Esta psicología emocional, este hecho, porque luego, no quiero destripar la película, pero luego les vuelve a pasar a ellos, ¿vale? Les vuelve a pasar, de repente también se encuentran con deudas y de repente ganan una fortuna, 280 y tantos mil dólares. ¿Y qué hacen? Lo mismo, se miran y dicen doble o nada. Cuando se podían haber retirado con dinero y haber pagado las deudas, la misma situación que criticaban de la otra persona, ¿vale?, del ejemplo que ponía anteriormente, les sucede a ellos. La vida te vuelve a poner otra situación pareja. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces no aprendemos, ¿no? No te voy a decir qué ocurre para que veas la película,
Pero es muy interesante, muy interesante, porque esa ambición desmedida muchas veces atrapa el sentido común, ¿no? Interesante lectura, interesante película. Y vamos con esas dos historias reales que te comentaba al inicio, ¿eh? Aquí lo tienes, Isaac Newton. Bueno, ¿qué pasaba con este gran físico, inventor, matemático inglés? Bueno, pues en la primavera del 1720, como ves ahí, vendió las acciones de la empresa Mar del Sur, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que bueno, que se vio que el mercado se estaba descontrolando, decidió vender y obtuvo un beneficio del 100%, que estamos hablando de 7.000 libras, que es mucho dinero para la época. Y bueno, pues después de pasar una serie de meses donde la gente seguía eufórica, pues como pasa desde toda la economía, la euforia desmedida, ¿qué hizo Isaac Newton? Volvió a entrar al mercado comprando participaciones, igual, pero ¿sabes lo que pasó después? Que perdió 20.000 libras, más de 3 millones de dólares del dinero actual. Y bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Bueno, pues que lógicamente no era un inversor inteligente, ¿no? Nos dejamos guiar, ¿por qué? Por las emociones, por la euforia, compramos caro, y eso es un poquito la moraleja de esta primera historia, ¿no? Y vamos con otra segunda, donde cómo las emociones, como la euforia, como el hecho de los medios de comunicación, el cómo te puede atrapar, ¿no? Como le pasó un poquito a Isaac Newton. Pero está en aquel entonces era 1720, el año 1720, y ahora nos vamos a ir a una época más cercana, ¿no? Sin ninguna duda. Y aquí tienes, aquí a mano derecha, en esa foto pequeñita, Alexander Cheung, imagino que se dirá así. Y vamos con este caso también práctico y, como no, con moraleja. Mira lo que pasó en el año 1999, lo tienes aquí arriba. Alexander Cheung obtuvo en su fondo de inversión durante los primeros 5 meses una rentabilidad de un 117,3%. Brutal. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esto se nos sube a la cabeza. ¿Y qué es lo que hizo? Predijo que su fondo ganaría un 50% al año durante los próximos 4 y una media anual del 35% durante los 20 años siguientes. Esto es lo que hizo. ¿Por qué? ¿Se basó en qué? En que durante los 5 primeros meses del año 99 había ganado un 117,3%. Pero bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Qué pasó después? Bueno, pues efectivamente siguió diciendo, no, que mi fondo va a convertir 10.000 dólares en más de 4 millones en 20 años. Esto es lo que decía, a bombo y platillo. Y bueno, ¿qué pasó? Esto fue lo más curioso de todo, que una montaña de inversores le entregaron más de 100 millones de dólares en un año. ¿Y cuál es la realidad? Aquí la tienes. En el año 2002 perdió un 80% de todo el dinero y la gente salió corriendo. Los depositarios se marcharon. Entonces, bueno, otra segunda historia, otra segunda moraleja, ¿no? ¿Qué pasa? Que rápidamente nos guiamos por falsas rentabilidades, por querer el maná, por querer el dinero rápido, ¿no? Esa ambición desmedida. El gran maestro de Warren Buffett, Benjamin Graham, en el libro El inversor inteligente, este gran, pues cómo no, inversor y escritor, bueno, pues lo dice así, ¿no? El inversor inteligente es un realista que vende a optimistas, gente que dice que todo vale lo que no está escrito, o bien que compra a quién, a pesimistas, gente que de alguna manera pues lo que tiene lo valora muy bajo, ¿no? Este es un gran defensor de que hay que comprar barato, ¿no? Y bueno, es muy interesante su libro, ¿no? Te lo recomiendo, El inversor inteligente, y esta gran frase también la he querido recoger hoy aquí. Vamos ya para acabar con 4 aspectos importantes a la hora de invertir, ¿no? Aquí los tienes. El primero, el tema de la motivación, que es cierto que vale para qué, para muchas áreas de tu vida, para muchas, para los negocios también, para las ventas, para cuando quieras perder peso, para el gimnasio. Pero ¿qué ocurre en el mundo de las inversiones? Que esa motivación, esa euforia, esa alegría por querer comprar algo, eso que te dicen que esto es un chollo, eso es contraproducente. Por lo tanto, ese aspecto tienes que tener cuidado con la motivación. El segundo, el hecho de comprar en su momento. Hay momentos que sí hay que comprar y no cuando la gente te dice que este es el momento, que es cuando se produce esa locura colectiva, ¿no? Como ya pasó, por ejemplo, en el mundo de los inmuebles en el año 2005, 2006, donde te decía esa euforia de todos, tanto de economistas, medios de comunicación, bancos, por supuesto, entidades financieras, donde todo el mundo te decía que tenías que meter tu dinero ¿dónde? En el ladrillo. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado y comprar en el momento adecuado. Tercero, el principal enemigo es uno mismo en las inversiones inmobiliarias y en cualquier tipo de inversión. Lo estamos viendo en este vídeo. La película que veíamos antes, ¿verdad? La última apuesta, veíamos cómo al final, ¿qué pasa? ¿Quién es el enemigo? Tú, porque absolutamente
haces esto, ¿no? O doble o nada, arriesgas absolutamente todo. Por lo tanto, cuidado con ese enemigo principal que no es la inversión, sino sobre todo el inversor, o sea, sé tú. Y luego, ¿cuál es la cuarta? Garantía y confianza. Ambas cosas van de la mano. ¿Qué garantía tengo yo de recuperar mi capital? ¿Qué garantía tengo yo? ¿Qué confianza me da este tipo de inversión? La gente que está detrás, la empresa, el inmueble. ¿O lo estoy entregando a un tercero, ¿no? Recientemente hemos visto lo que le ha pasado al exministro del PSOE, ¿no? Josep Borrell, lo que le ha pasado con 150.000 euros, ¿no? Donde los entregó a un broker cualquiera y los ha terminado perdiendo, ¿no? Ese es otro claro ejemplo. Y bueno, me marcho con estas dos frases, ¿cómo no? De Donald Trump, ¿cómo no? Y mira lo que dicen: sabía que si era paciente y mantenía los ojos abiertos, surgiría una oportunidad mejor. Fantástico, porque es así. Nos creemos que lo primero que nos llega, o lo segundo, o lo tercero, es una oportunidad porque otros lo digan. Pero tú tienes que hacer ese análisis exhaustivo. Y la siguiente frase: lo que más admiro son las personas que dan la cara. Otra gran cualidad que yo también admiro mucho. ¿Qué inversión, qué inmueble, por ejemplo? ¿Quién está dando la cara detrás? Y quien no la da, muchas veces es porque tiene algo que ocultar. Nada más, amigo, gracias por seguirnos. Ya sabes dónde nos tienes: www.laescuelainversión.com o en mi blog www.juanaro.com. Un placer estar contigo en estos minutitos y te deseo mucho éxito. Hasta la próxima. Chao.